Días, estimado doctor Freddy Aponte, estoy encantado de compartir con usted y con su amplísima radio audiencia. Un saludo para todos ustedes. Bueno, esto que usted acaba de mencionar se llama crisis de gabinete. Es decir, si algunas altas autoridades de un gobierno, eh, especialmente originado en sistemas representativos, como el nuestro, digamos, un gobierno presidencialista, pasa por este tipo de dificultades, se le llama crisis de gabinete. Ahora, las crisis de gabinete no necesariamente señalan eh, eh, controversias muy profundas o muy graves, no necesariamente. Señalan que estas altas autoridades rotan, como era en el caso de gobiernos pasados, o son cambiadas. Todavía no sabemos cuál va a ser el destino político de Mae Montaño, por ejemplo, o de Vicente Dayano. Mae Montaño en el Ministerio de Bienestar Social, o de Vicente Dayano en la gobernación. No sabemos cuál va a ser el destino político de ellos, no sabemos si van a rotar dentro del mismo gobierno o sencillamente salieron por algún motivo personal. En el caso de Vicente Dayano, su carta de renuncia dice que, por ejemplo, en el párrafo 3, me parece, en el último, se despide agradeciendo y mencionando que la forma de administrar del gobierno de Guillermo Lazo está indicada para salir salir de las circunstancias políticas, digamos, avanzar y administrar correctamente, de tal forma que no parece que se despide mencionando alguna discrepancia de índole personal, cosa que no pasa con Mae Montaño. Mae Montaño indica en su carta de aclaración a la opinión pública que ha sido desvinculada por tener una agenda personal. Eso es distinto, eso es distinto. De tal forma que eh, estas, eh, estos cambios en el gobierno marcan una crisis de gabinete. Una crisis de gabinete es normal porque en los sistemas representativos presidencialistas los presidentes son los que tienen el encargo constitucional, legal, para nombrar a sus altas autoridades de confianza y cambiarlas sin necesidad de, digamos, justificar por qué las cambia o por qué las mantiene. De tal manera que yo veo esto, doctor Freddy, como absolutamente normal. Claro, no es un hecho estrafalario, escandaloso, no es cierto, pero le decía yo, debe haber una lectura. Por ejemplo, vamos de lo pequeño a lo más grande, un gobernador del Guayas que a los pocos días, meses, renuncia por razones estrictamente personales, eso es solo debe ser un Populismo. enunciado protocolario nada más, pero nadie va a creer que sea razones estrictamente personales, entonces no lo acepto el cargo, pues si voy a tener problemas de índole personal tan pronto. El asunto es que le mueven el piso, le toman la lección y le dicen, la violencia en Guayaquil es imparable, no se puede más, no has hecho absolutamente nada, no se ha podido mitigar, no se ha bajado la violencia, la inseguridad en Guayaquil crece y eso es terrible. Los paros por todos lados, de los agricultores, de los arroceros, algo pasa aquí, necesitamos otro líder y los gobiernos y los empresarios sobre todo, que ahora es un gobierno, pues un gobierno empresarial. Por eso lo acaba de poner, fíjese, al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil en la gobernación son su gallada, pues son su gente, saben que esto se mueve de manera ejecutiva, doctor Hidalgo. Bueno, sí, efectivamente usted acaba de mencionar algo que es fundamental. Eh, en un primer momento podemos decir, bueno, el presidente puede decidir qué autoridades van innovando, ¿cierto? Luego, ¿cuáles van en sustitución de las que son removidas, ¿no es cierto? Y hay que pensar en los grupos que gravitan alrededor del Ejecutivo para más o menos anticiparse al nombramiento. O viceversa, ¿no? Mirar cuáles son las nuevas autoridades para saber qué tipo de sectores de presión tienen más poder dentro del Ejecutivo. Es lo que pasa con el nombramiento de Esteban Bernal o el posible nombramiento de Esteban Bernal en sustitución de la ministra Montaño. Eh, ya entraremos en detalles, pero quiero referirme a lo que usted acaba de decir. Si va Pablo Rosemena Marriott, quien además ha sido mencionado como posible candidato a la alcaldía de Guayaquil, es posible que los sectores empresariales de Guayaquil, a los que pertenece él, estén tratando de conseguir un espacio de protagonismo para que pueda foguearse
en el escenario público y ganar un espacio que le permita participar en las próximas elecciones. Luego, parece una decisión estratégicamente mal adoptada, porque una gobernación es un espacio de administración de alta fricción, de gran riesgo de deterioro de la imagen, porque tienen que tomar muchísimas decisiones asociadas generalmente a lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Asuntos de política pública en materia de seguridad, ¿cierto? Y en otros casos incluso control de precios, cosas que están dispuestas, digamos, en la ley y que digamos, a mí me parece que son arcaísmos, son cosas muy antiguas, como esto del control de precios. Bueno, eso debería ser, digamos, atribución de otro tipo de autoridades, no de un gobernador, pero bueno, o de gobernadora, bueno. Pero es una posición de altísima fricción, es una posición de altísimo riesgo de deterioro, no institucional, personal, porque además no ha sido nombrado por nadie en todos los casos. La gobernadora no ha sido elegido por nadie, pero ha sido designado por el presidente, de tal forma que puede haber muchísimas eh, eh, discrepancias, bueno, quiero decir, muchísima oposición en ciertos sectores, eh, porque no ha sido elegido. Bueno, quiero referirme al Ministerio de Bienestar Social. Bueno, ahora se llama de Inclusión Económica y Social, antes Ministerio de Bienestar Social. Es un ministerio tremendamente, digamos, expansivo, digamos, tiene presencia en muchísimas partes del país, en todas las provincias, en la mayoría de cantones y en muchísimas parroquias. Entonces eso le da al gobierno la posibilidad de estar presente. Ya hay una larga tradición pasando por la organización de el presidente Correa, bueno, puede ser antes, por supuesto, con los ministerios de Bienestar Social anteriores, pero antes, pero digamos, en un presente más contemporáneo, más actual, digamos, desde el presidente Correa, pasando por el presidente Moreno, utilizaron el Ministerio de Inclusión Económica y Social como una forma de organizar una estructura paralela partidaria al gobierno de turno, de tal forma que esa estructura paralela partidaria le permitía organizar elecciones. Bueno, pusieron ahí a una persona experimentada en el actual gobierno, experimentada en organización de base, organización local, que es Mae Montaño. Pero en el documento en donde renuncia ella, indica que posiblemente piden su renuncia, o el documento donde explica su renuncia, vamos a ver, su desvinculación es más apropiado. Ella indica que seguramente la desvincularon porque tiene una agenda propia. Eh, Esto a mí me parece una subjetividad tremendamente peligrosa, porque primero Mae Montaño es una persona que fue un puntal en Esmeraldas y en Manabí para la victoria de Guillermo Lazo. Después estamos hablando de una persona con una gran trayectoria a nivel de organización de base y experiencia política. Y eso mismo debe conseguir el gobierno para la administración del MIS, ¿no? Del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tiene que conseguir a alguien con estas características, que le permita tener un vínculo directo con el trabajo de base. No solamente para cumplir las finalidades del ministerio, que las finalidades del ministerio son lo que lo que dice su nombre, ¿no? Inclusión económica y social, es decir, generar políticas públicas en esa materia, sino que además permita, sin mediaciones institucionales, sin agendas propias, vamos a decir, un vínculo directo entre el Ejecutivo y los territorios, ¿no? Y las localidades, ¿no? Y las necesidades locales, como una forma de recabar información, pero también de satisfacer necesidades. Si no pone, a mí me parece que fue un tremendo error desvincular a Mae Montaño, un tremendo error porque estamos hablando de una persona experimentada. Si no pone a una persona experimentada en materia especialmente política, digamos que entienda estas necesidades, estas urgencias, a mí me parece que habrá cometido un error tremendo. Cosa que confirmaría lo que ya se ha escuchado, digamos, que son comentarios de corrillo, que el presidente Lazo no acepta liderazgos que vayan despollando, no le gustan los liderazgos que descollen y pronto los margina. Bueno, si eso fuera cierto, entonces se confirmaría con la desvinculación de Mae Montaño. Ahora, doctor, muy bien. Es decir, que usted dice que el reemplazo de Mae Montaño debería
rebasarla en las expectativas, en la experiencia, en el liderazgo, fundamentalmente, que esta mujer ha logrado ganarse en todo el país. Y puede ser harto, pues sí, puede ser una baja que se sienta en el gobierno. La va a sentir esta baja el gobierno. Bueno, si ponen a una persona que no tiene sensibilidad política de organización local, de trabajo de base y de aplicación de las políticas públicas en materia de inclusión al trabajo local, pues seguramente sentirán esa baja y sentirán notablemente. No, este ministerio no es igual que, por ejemplo, un ministerio de turismo o un ministerio de agricultura, ¿no? Que son ministerios sectoriales. Este casi es un ministerio que puede generar políticas microclientelares y que tiene su símil solamente en el Ministerio de Obras Públicas, que puede aplicar políticas macroclientelares. Claro que los gobiernos transparentes y serios tienen que esquivar la posibilidad de clientelismo, que es de lo que podría acusársele a May Montaño. No lo sé. Leí ahí Ajá. un mensaje enviado a las redes sociales de Ramiro Rivera, actualmente presidente del Consejo Directivo del diario El Comercio y antiguo militante de la democracia popular, que se dice que forma parte La la censura, él. democracia popular, antigua democracia popular, como un puntal del gobierno de Guillermo Lazo. No lo sé, no lo sé. Yo estoy Sí, sí, especulando, todo esto en el sí, plano del sí. análisis, como estamos He, haciendo en este momento. he Él leído dice he que, leído, y la censura, digo. Ah, hay una persona en la línea, doctor, no sé si me permite, sí, adelante, tal adelante, vez por favor. quiere compartir este diálogo con el doctor Gabriel Hidalgo Andrade. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días. Muy bien, bueno, no habla, no habla. Guarda sepulcral silencio el hombre o la persona que estaba ahí. Ahora, doctor, se viene más caídas del gobierno. Se habla del ministro de turismo, perdón, de deportes, del ministro de finanzas, del ministro, no más bien de relaciones exteriores, más bien el de relaciones exteriores, y cada uno tiene que tener como ecuatoriano una lectura. ¿Por qué se van estos ministros? ¿En qué no cumplieron? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué deber no entregaron al presidente? Algo tiene que haber, ¿no? Bueno, es difícil en este momento Interpretar. eh, identificar con precisión cuáles podrían ser las causas, pero yo podría decir que primero podría eh, mm, identificarse los desajustes sector por sector. Por ejemplo, en el caso de la Cancillería, yo entiendo que el canciller Mauricio Montalvo iría como embajador de España. Es decir, ocuparía un cargo menos de menor autoridad en comparación con la Cancillería. Tomemos en cuenta que en materia de diplomacia, la Cancillería es el embajador de embajadores, es decir, es el embajador más importante de todos. Por eso es que el canciller tiene que ser un embajador. Cuando se ha nombrado como canciller a una persona sin formación o trayectoria, en diplomacia el país pierde. Por eso es que los ecuatorianos tenemos que estar pendientes, ¿no? En caso de que el canciller Montalvo sea sustituido, pues si va alguien en sustitución de él que no tenga formación diplomática, el Ecuador pierde. Eh, Luego, el canciller Montalvo podría ir, dicen algunas voces del análisis en la opinión pública, que podría ir a la Embajada de España. Luego, hay que preguntarse qué es lo que pasó en la Embajada de España y qué es lo que el presidente Lazo quiere priorizar para tener que mover esa ficha, mover al canciller Montalvo a la Embajada de España, porque tomemos en cuenta que la Embajada de España
junto con la de los Estados Unidos y junto con la de China, y en ese momento también la de Rusia, es de las embajadas más poderosas en el marco institucional de las relaciones institucionales del Ecuador. Entonces hay que mirar qué es lo que pasó. Bueno, ahí el embajador del Chopo eh, filtró información o dio declaraciones que pusieron en predicamento al gobierno del Ecuador con el gobierno de España. El gobierno de España está integrado por una coalición de partidos en la que está, eh, digamos, asociados el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Podemos. El Partido Podemos es el partido liderado por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Sobre ambos, especialmente sobre Pablo Iglesias y sobre su esposa, pesan la denuncia sobre la que se refiere o refirió Pascual del Chopo. Entonces, esto seguramente puso en predicamento a los gobiernos, es decir, voceros de alto nivel del gobierno de España se pusieron en contacto con voceros de alto nivel del gobierno de Ecuador y le dijeron, mira, nos estás golpeando. Entonces, como el gobierno del Ecuador tal vez quiere mantener buenas relaciones con el gobierno de España, no lo sé, pero eso es lo que me da a entender esta renuncia. Entonces, desautorizaron al embajador y el embajador renunció. Entonces, ese cargo en la cefalía lo tiene que ocupar alguien que tiene que llegar a arreglar algún tipo de puerto. Un tipo de puerto que tiene que ser, da la impresión, manejado, administrado, gestionado por alguien con formación diplomática. Por eso digo que las relaciones internacionales tienen que manejarlas los diplomáticos, porque entienden mejor cuál es la relación entre los países y cómo poder procesarlas en caso de conflicto. No, está bien. Tal vez hay excepciones, ¿no? Los secretarios de Estado de los Estados Unidos no siempre han sido embajadores. Nótele usted por ahí. Pero claro, nosotros sí requerimos gente que tenga ese nivel, esa experiencia, y está bien. 725-400, hay una persona en la línea. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Bueno, se retira. El doctor, también hay veces que hay una especie de cultura, no sé si será correcto, pero cuando las cosas empiezan a andar mal, el empresario culpa también al subalterno, ¿no? Culpa al subalterno, las cosas no le están saliendo como quiere y no será que algo anda mal también en el gobierno, que en la pandemia, luego de la vacunación, no hay más referentes, no hay otros indicadores que avisoran que este gobierno está despegando, que hay proyecciones de generación de riqueza en el Ecuador, sobre todo de empleo, que es lo que más escasea en este país. La migración es algo que no para. La pandemia ciertamente dejó golpeado al Ecuador, los gobiernos anteriores que no generaron fuentes de empleo también golpean a pero de repente este presidente se ve un poco maniatado, se ve ofuscado, dice, bueno, luego de esto, imagínese usted, reconocido este rato como el segundo presidente, el más popular del mundo, creo. Esas son cosas que a la gente algún rato, a mí me da la impresión que es un boomerang. Yo le pongo a usted a consideración, usted es el que va a analizar esto, que lo condecoran, que le ponen a una florcita el nombre del presidente, que luego lo declaran doctor, le otorgan un honor, un doctorado, que es un honor por la causa de y, y el segundo más popular del mundo. Y la gente dice, pero no hay empleo. Entonces esas cosas como que chocan, como que en algún momento se volverán un boomerang y a corto plazo. Y este pueblo es un pueblo que no aguanta, como dicen en la costa, no aguanta paro. Téngale cuidado, doctor, pero me interesa su opinión, no lo mío. Pero superemos esta llamada. 725-400. Buenos días. Buenos días, doctor Freddy. Un saludo a su invitado. Le saluda Germán Montenegro. Yo quisiera aprovechar la presencia de él. Se está hablando de los embajadores y justamente yo quisiera preguntarle, él habló de este tema de la formación en este sentido de que deban
tener ellos como embajadores para que no puedan haber estos roces con otros países. Pero yo quisiera preguntarle, ¿en el país existe alguna universidad que pueda formar a estas personas? Porque prácticamente lo que vemos es que cogen de los amiguitos de un partido o movimiento político o al amigo más cercano al presidente y los envían a las embajadas. Los embajadores, entiendo yo, en cada país están para servir a los ciudadanos que están migrantes en cada uno de estos países. ¿O qué otro factor cumplen los embajadores justamente en cada uno de los países a los que han sido designados? Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Bueno, doctor, ahí tiene 2 temas para resolverlos. Bien, yo le agradezco la pregunta, don Germán. Vamos a ver. Hubo una academia diplomática que fue disuelta durante el gobierno del presidente Correa para pasar esas atribuciones al Instituto de Estudios Nacionales. De Altos Estudios Nacionales, así le llamaba. Exactamente, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que antes fue el Instituto de Altos Estudios Militares. Bueno, de todas formas, es y sigue siendo, era y sigue siendo una universidad del Estado. Quiero decir, las atribuciones de formación. En el primer caso, la Academia Diplomática funcionó bastante bien hasta que se detectó que los embajadores tenían ciertos privilegios al momento de colocar a sus hijos o a su descendencia. Esto intentó gestionarlo el presidente Correa, disolviendo esas atribuciones y convirtiendo al encargado de la formación de los aspirantes a terceros secretarios o aspirantes a quienes quisieran empezar una carrera diplomática para que se formaran en el IAE, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Luego, el instituto no tenía la trayectoria que tenía, y esta es una apreciación mía, no tenía la trayectoria que tenía la Academia Diplomática, pero disuelta ya la Academia Diplomática, entonces el IAEN tuvo que empezar a operar con esa dificultad, con ese vacío. Se detectó con el tiempo que pasaba lo mismo, pero ya no con los parientes, sino con los amigos. En ambos casos había un lugar donde los diplomáticos pudieran estudiar, hacer una carrera diplomática, digamos, en términos de formación universitaria, en ambos casos. Y hay también universidades que ofrecen estudios de posgrado, hay también universidades que ofrecen estudios de grado, pero en ninguno de ambos casos se garantiza que los estudiantes engrosen las filas o vayan a engrosar las filas de la carrera diplomática, porque primero tienen que pasar por una evaluación, tienen que pasar por un examen que además, para complementar esta explicación, también estuvo politizada. Es decir, la Academia Diplomática en algún momento, en algún tramo, se politizó, es decir, entraban solamente los amigos los amigos o los parientes de algunos interesados. El Instituto de Altos Estudios Nacionales pasó luego por lo mismo, después de que se politizara, y luego también el examen de ingreso a la carrera diplomática tuvo y sigue teniendo esas dificultades, es decir, entran los amigos los amigos y los parientes. Con lo cual sí tenemos un proceso de formación de los nuevos diplomáticos, pero tenemos esta dificultad, ¿no? Que a veces se atribuyen evaluaciones, digamos, calificaciones que no les corresponden. Y coincido con don Germán plenamente. No solamente en la Academia Diplomática, en el caso de los embajadores, de los funcionarios de la carrera diplomática, sino todos los funcionarios públicos. Tienen que llegar para servir a la sociedad y cumplir con lo que ordena el Estado, no el gobierno. El gobierno es perentorio, el gobierno se termina, el Estado es el que permanece. Sí, señor. Entonces, la pregunta anterior, doctor Hidalgo, para concluir, ¿el gobierno podría ser que en algún momento ve frustradas? Esta mañana, esta madrugada, se han cerrado las vías en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, altamente productivas, ¿no?
Entonces empiezan los movimientos que se llaman desestabilizadores o la inconformidad, los movimientos políticos que luego negocian a espaldas del pueblo, o los movimientos organizados, productivos, que tienen algo, ¿no? Para enfrentar al gobierno, tienen algo para negociar. Entonces, mire usted, entonces empiezan a caer ministros. Por ejemplo, hay paralizaciones en estas dos provincias que son altamente productivas en el sector agropecuario, exactamente, cae la ministra de Agricultura. Es así. Entonces el gobierno empieza a decir, les doy gusto a ustedes, miren, la mando sacando a la ministra y pondré otro, denme chance para negociar. Y así comienzan las dilaciones, doctor Hidalgo. Doctor Freddy, usted tiene la capacidad de decir muchas cosas y muy complejas con pocas palabras. Pues voy a intentar contestar algunas de las cosas que he dicho. No creo que pueda con todas. Primero dijo usted que la popularidad del presidente Lazo. Vamos a ver, la popularidad es referencial, es decir, parte de estudios estadísticos. Se toma una muestra y se proyecta a nivel nacional. Otra cosa de los estudios estadísticos es que no son actuales, es decir, fueron hechos hace 2 semanas, 3 semanas, tal vez un mes, y los resultados se proyectan en este momento. ¿Por qué? Porque hay que tabularlos. Si nosotros en este momento empezamos a hacer un estudio, por ejemplo, de mercado, de este episodio de su programa, por ejemplo, no vamos a tener los resultados para hoy, tendremos los resultados para una semana, ¿no es cierto? Entonces, para una semana, esos resultados no van a ser actuales. Lo mismo pasa con las encuestas. El presidente Lazo tiene que manejar con pinzas estos resultados porque sabe que es una fotografía del pasado, no del presente. ¿Qué pasa con los distintos liderazgos que se forman alrededor del presidente cuando algo se hace bien? Cuando las cosas no se hacen bien, la culpa es de uno, el presidente. Cuando las cosas se hacen mal, la culpa es del presidente. Cuando las cosas se hacen bien, la responsabilidad, los halagos, no son solamente para el presidente, sino para otros que intentan encaramarse a estos resultados. Por eso es que el presidente, me da la sensación, no tiene todavía el suficiente fogueo, porque es un presidente que recién está empezando a administrar el poder, no tiene suficiente fogueo para darse cuenta que ese tipo de liderazgos los tienen que tener cerca, no lejos. Es lo que pasa con la ministra Montaño. Era suficiente con llamarle la atención, decirle, mira, no hagas esto, no pongas esa guía, no te organices de esa forma. Porque entiendo que el secretario de la administración le dijo, tenemos que recuperar para nosotros, o tenemos que recuperar para este gobierno. El MIES, ¿qué significa eso? Significa que el MIES está tomado por tal vez otros sectores de la política. Hay muchos sectores que gravitan en torno a la política, no son solamente buenos y malos. Cuando hacemos esta fractura, estamos haciendo un ejercicio populista, no demagógico, eso es otra cosa. Cuando se hace populismo, se fractura la escena entre dos, entre buenos y malos. Entonces, por ejemplo, cuando hay un conflicto, por ejemplo, de los arroceros, del sector ganadero, del sector pesquero, de la costa, son muchísimos sectores con muchísimas demandas. Y entonces paralizan, cierran carreteras brevemente, llega la policía, ya hay repertorios de acción colectiva. La policía ya conoce más o menos qué van a hacer los sectores manifestantes, entonces, bueno, les permiten por unas horas y luego permiten que se abra la carretera para el paso de los carros, ¿no es cierto? Estos son repertorios de acción colectiva. ¿Para qué existen estos repertorios? Para poder presionar. No siempre buscan desestabilizar, solamente buscan un diálogo no mediado con las autoridades más altas. A veces mandan a un asesor y un subsecretario que no toman las decisiones. Entonces luego avanzan al subsecretario o la subsecretaria y luego avanzan al ministro. Cuando ninguno de estos niveles logra solucionar un problema, por ejemplo, de la definición del precio de la paca del arroz, que era una de las ofertas de campaña del presidente Lazo y que todavía no ha cumplido, entonces se producen estas cosas. ¿Que por qué el presidente Lazo no ha cumplido? Porque bueno, no es cosa de decretar el precio y ya está. Si sube el precio, entonces hay otros sectores que lo presionan. Tal vez los otros sectores que lo están presionando están demandando que el precio todavía no se suba o que definitivamente no se suba. Es decir, lo que trato de decir es que la administración del poder no es de ahora, siempre tiene muchísimos sectores de presión, incluso más poderosos que la propia Asamblea Nacional, los propios legisladores, muchísimo más poderosos, y eso impide que los gobiernos tomen decisiones, no solamente los anteriores, sí. Porque la relación de poder no son buenos contra malos, ya digo, no hay una relación de populismo. Hay una relación de muchísimos sectores que buscan distintas cosas y que esas distintas cosas generalmente están contrapuestas. Estando contrapuestas se crea esta relación muy compleja, generalmente de adversidad, que provoca este tipo de complejidades que tienen que ser resueltas en el poder representativo. Es decir, un ambiente hostil para gobernar.
Veamos si tuvo paciencia la persona que estaba en la línea. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Se retiró. Doctor, quiero agradecerle muchísimo. Claro, qué belleza. El tiempo se nos fue. Cuando te dice sectores más poderosos que en la asamblea a usted les da un cargo público a un asambleísta para su cognado y el asunto está resuelto. Ellos no tienen capacidades para negociar a otro nivel, de manera individual sobre todo. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Sí, ¿cómo está, doctor Freddy? Discúlpeme que le interrumpa. Bien. Vicente Flores Torres le saluda. Pienso yo, mi criterio personal, de que es bueno oxigenar el gabinete. No creo que ninguna persona es imprescindible. Y más que todo, como dice la señora Montaño, que ella estaba con agenda propia. Yo creo que un cargo de alto nivel como es un ministerio no puede, yo creo, dejarse pasar por alto de que la señora tenía pretensiones, creo, de ser candidata, de formar un movimiento partido político. Eso yo creo que a nadie se le debe permitir. Eso pasó en el gobierno anterior, que utilizaron, por ejemplo, el Seguro Social, utilizaron instituciones para formar movimientos y partidos políticos y de esa manera es posteriormente participar de candidatos. Eso no puede ser. Yo creo que los candidatos, mejor dicho, los funcionarios, cualquier funcionario público tiene que trabajar con una sola agenda, que es la agenda del gobierno nacional, y de esa manera contribuir para que el proyecto político se haga efectivo. Eso es lo que tiene que hacer. Yo creo que es importante los cambios de ministros. Los que no funcionan simplemente tienen que ir a su casa, tienen que ir acomodando, yo creo que los ministerios de acuerdo a lo que necesita el gobierno, de acuerdo al desempeño de los ministros, y eso es importante, pienso yo, para el país. Muchísimas gracias, doctor. Claro, extraordinario lo que dice el doctor Flores. Solo que hay un asunto, doctor Hidalgo, y con eso concluimos. Funciona muy bien al más alto nivel, pero a nivel pequeño es exactamente todo lo contrario. Los ponen al líder en la parroquia, lo ponen al líder en el cantón, le ponen en alguna institución pública para que de ahí ascienda a la alcaldía, ascienda a las concejalías, les ponen las instituciones públicas para que usufructúen de eso. En tanto en cuanto no me haga sombra a mí, no hay problema, tú adelante, benefíciate de eso y me ayudas además en mi candidatura, que es mayor. Eso es cuestión nada más de algoritmos de la política, nada más. Doctor, nos despedimos al tiempo de agradecerle infinitamente la gentileza de permitirnos esta conversación. A usted le agradezco por la invitación y también agradezco a las personas que llamaron y que opinaron. Eso enriquece muchísimo el debate y la conversación. Yo quedo a sus órdenes y será hasta una próxima ocasión. Está Usted bien, me dé el doctor. privilegio de compartir con ustedes.